Y bienvenido también a QR y gracias por estar acá, Germán Martínez. Disculpan las demoras. No, no pasa nada. ¿Qué tal? Buenas noches. Gracias por Para estar. todas. Germán, ¿qué comienza hoy? En términos formales, comienza estos segundos 2 años del periodo presidencial. No me parece que empiece algo novedoso, ¿no? Creo que es una continuidad de algo que nosotros creemos haber caracterizado como corresponde allá al arranque del gobierno por el 10 de diciembre del 2023, porque con esta velocidad con la que pasan las cosas también nos tenemos que acordar que, acordate Milei hablando de espaldas al Congreso, ¿no? Sí, claro. Así empezó todo. Esa fue la primera imagen institucional de Javier Milei, más allá del momento de tomar los atributos como presidente de la Nación. El otro día estaba en el palco y muy fervoroso por... Sí, por lo yo que lo pasó, expresé en ese mismo momento, ¿no? Que es una continuidad por eso. Es decir, pasó de la espalda al Congreso a tener una actitud casi de emperador en el circo romano, ¿no? Que a mí me pareció gráfica porque estaban los gladiadores ofreciéndole, se golpeaban en el pecho y le ofrecían al emperador su esfuerzo, su sacrificio. Seguramente nosotros en su mente éramos los esclavos que íbamos a dar la vida en ese momento, y realmente yo lo que noto es una continuidad de lo que vos lo expresaste con claridad y que nosotros lo dijimos también en términos electorales. La discusión es siempre por un modelo de país, siempre. Tenemos un amigo en común, Carlos Heller, que lo expresa permanentemente en eso, ¿no? Y creo que eso es lo que hay que tener en claro y eso es lo que no hay que dejar de tener en cuenta, no solamente para ahora, para nuestra tarea de oposición a Javier Milei, sino también en nuestra tarea de regeneración de expectativas ciudadanas en función de lo que viene para que nosotros podamos tener obviamente una alternativa creíble y confiable a los argentinos y a las argentinas. Paquete de leyes que el gobierno propone, mucho borrador, no sé si hay si es medir un poco la... Sí, mide eso, entretiene, humo, una poco de todo eso. Nosotros en la Cámara de Diputados, en realidad, lo que se viene son... ¿Hay algo, perdón, que haya entrado, que haya ingresado formalmente? Sí, los 3 temas que supuestamente se tratan en diputados son 3 temas que ya tienen estado parlamentario hace tiempo. Estamos hablando de que el 15 de septiembre entró el proyecto de presupuesto para el 2026, Sí. que encabeza el temario de las extraordinarias. Ese mismo día ingresó otro proyecto que es una especie de ley de déficit cero, le llaman estabilidad fiscal y monetaria, con un código penal reprimiendo a los que traicionan el déficit cero, o sea, redobla lo que hizo en su momento de la Rúa y Cavallo allá por el segundo semestre del año 2001. Si está cometiendo un delito penal el que genere un gasto que no tiene su ingreso correspondiente. Exactamente. O el que afecte no solamente el equilibrio fiscal, sino que inclusive, siendo autoridad del Banco Central, pueda llegar a tomar medidas en contra de... Bueno, una locura. En digamos, los términos ¿no? de Milei, digo, tendría que ir presos los funcionarios de prácticamente la totalidad de los países del mundo. Sí, exactamente. Primero Trump. También, ¿no? claro, Que la gran sí. discusión del presupuesto de los Estados Unidos es la magnitud del déficit, Exactamente, ¿no? claro. Pero agrega a eso un proyecto que fue ingresado antes y que es este famoso proyecto de la inocencia fiscal, que es en realidad una modificación de los topes a partir de los cuales se empieza a regir la penal tributaria y una cantidad de temas vinculados a eso. Así que los 3 temas que tocan en la Cámara de Diputados tiene estado parlamentario y la intención del oficialismo es que la semana que viene se le pueda dar dictamen de comisión y que se pueda tratar en el recinto miércoles y jueves, o miércoles o jueves, no lo tenemos del todo ¿De la claro. semana que viene? De la semana que viene. O sea, estos temas. dictamen y en la misma semana dictamen sí. En el Senado, aparentemente los 3 proyectos que ingresarían por la Cámara Alta, ninguno de los 3 está formalmente ingresado. Sí. Ni la reforma laboral, ni los elementos que tengan que ver con cambios en el Código Penal, ni la modificación de la ley de glaciares. Esos 3 temas no hay expediente con trámite parlamentario por el momento. Bien, ¿y qué sospechas ahí? ¿Que es parte de la negociación con algunos sectores? No, a mí me parece que están que midiendo el termómetro. No, y esta cosa del gobierno, ¿no? El gobierno ya, Adorni ya anunció 10 veces lo que todavía no entró. Sí. Digamos, ¿no? Y lo viene haciendo del primer día de gobierno y hay toda una conversación política que se genera alrededor de esto y que hay un pedazo de la política y también colegas de ustedes que se muerden la cola alrededor de este tema, ¿no? Y estamos hablando semanas sobre posicionamiento de temas que se desconocen, ¿no? Pero me parece que, bueno, es parte de la regla de juego
no hay que darle más trascendencia a eso. Sí, lo que creo en la Cámara de Diputados, que es una semana importante la semana que viene, y nosotros con mucha firmeza vamos a estar parados en el lugar que nos comprometimos ante la sociedad, tanto en las elecciones de 2023 como en las elecciones de 2025. Guido. Sí, Germán, entiendo que el Bloque de Unión por la Patria tiene un dictamen propio de presupuesto 2026 y entiendo que también la regla fiscal, entiendo que la posición del bloque es homogénea en no compartirla en absolutamente nada. Ahora te pregunto por respecto al tercer proyecto que planteabas, la ley de inocencia fiscal, si es homogénea la postura del Bloque de Unión por la Patria en contra de esa iniciativa o si hay tal vez algunos diputados que creen que podría ser votable. Nosotros en cada uno de los proyectos nosotros vamos a tener un dictamen alternativo y vamos a tener una posición como bloque, sin lugar a dudas, ¿no? En los tres temas, en forma homogénea, ¿no? Quiero marcar algunas cosas. Más allá de que el proyecto de presupuesto haya sido dictaminado allá por principio de noviembre, ese dictamen, su validez cayó el 9 de diciembre, ¿no? Entonces ahora hay que volver a sacarle dictamen. Nosotros fijamos una posición muy clara, que hoy tuvimos una reunión de más de 3 horas de compañeros y compañeras de nuestro bloque, analizando punto por punto de los 3 proyectos, pero con mucho énfasis en el presupuesto, donde como cambió la mitad de nuestro bloque, hay que hacer una especie de transición entre las reflexiones que hicimos con los compañeros del bloque anterior, con los compañeros y compañeras que integran el bloque nuevo, ¿no? Y realmente nuestra mirada muy clara, nosotros partimos de la base que la Argentina necesita una ley de presupuesto, que después de 2 años sin ley de presupuesto por exclusiva responsabilidad de Javier Milei, es importante que la Argentina tenga ley de presupuesto. Ahora, esta ley de presupuesto no tiene nada bueno para la Argentina. Realmente esa es nuestra mirada. Y hay elementos muy concretos. Yo veía, vos analizabas algunos elementos, Pablo, al arranque. Eliminar el compromiso del Estado para llegar al 6% del producto destinado a educación. Eliminar el Fondo Nacional para la Educación Técnica Profesional. Eliminar el camino progresivo y creciente de inversión en materia de ciencia y tecnología. No contemplar en lo más mínimo los recursos para las provincias, o sea, no coparticipar el impuesto a los combustibles líquidos, no redistribuir los aportes del Tesoro Nacional, no financiar a las 13 cajas de jubilaciones de las provincias que no fueron financiadas, que no fueron transferidas a la Nación. No contemplar el punto de coparticipación que le quitaron a La Rioja ya sobre finales de la década del 80 durante el gobierno de Alfonsín. Tratar de eliminar el régimen de zona fría, eliminar la automaticidad de las mejoras en las asignaciones familiares, no contemplar ningún incremento significativo en la obra pública. Cuando los rectores de las universidades piden 7,3 billones de pesos, con B larga, de financiamiento para el sistema universitario, ellos plantean 4,8 billones. Y así te podría seguir enunciando cosas que no tienen nada que ver con lo que la Argentina necesita. Entre otras cosas, por ejemplo, no contemplar todavía el famoso 7,2% que le quitaron los jubilados al arranque de su gobierno y no contemplar ningún tipo de incremento en el bono que le dan todos los meses a los jubilados, que está todavía en 70 lucas como cuando terminó el gobierno al frente de todos. Entonces, estas son las cosas que también hay que plantear. Es un gobierno en contra, es un proyecto de presupuesto en contra de los intereses de los argentinos, en contra de la necesidad del pueblo argentino, en contra de las provincias argentinas, y no importa quién las gobierna, ¿eh? Porque eso también hay que decirlo, Pablo. Hay que regenerar algún nivel de solidaridad, inclusive entre los que tienen la responsabilidad de gobernar todos los días los destinos de las provincias argentinas. Si hay 13 provincias que se ven sumamente afectadas porque no le están transfiriendo los fondos para hacerse cargo de las cajas de jubilaciones que no transfirieron a la Nación, debería haber un compromiso de todas las provincias argentinas detrás de esa demanda. Hace 20 días atrás hubo una reunión de gobernadores del Norte Grande que expresaron su respaldo a la provincia de La Rioja por el financiamiento que no están recibiendo por parte del Estado Nacional. Ahí hay que tratar de tener una mirada en común y solidaria alrededor de todo esto. Pero vos sabés, Germán, que ahí hay una responsabilidad de gestión. Lo sumo para enriquecer el argumento, digamos. Hay una responsabilidad de gestión de cada gobernador mirando efectivamente lo que ocurre y la posibilidad concreta de transaccionar con el gobierno algo que le mantenga a la base social un poco más tranquila. ¿Cuál es el límite
entre traicionar algún nivel de representación si fueron votados para otra cosa o eventualmente cortarse por la suya y no pensar en la afectación nacional de lo que se está votando. Me parece que, y prefiero siempre en estas cosas tener un análisis general para no puntualizar sobre alguno en particular, pero me parece que cuando uno asume responsabilidades... Porque sabés que te preguntó por Jalil inmediatamente. No hay problema. Aparte lo hemos hablado, así que no tengo dificultades para hablar de esas cosas. Pero me gustaría una reflexión más general, porque cuando uno asume determinados niveles de responsabilidad, tiene una obligación primaria, gobernar una provincia, ser legislador nacional en la Cámara de Diputados, en la Cámara de Senadores, y así en cada una de las instancias. Pero hay que construir una mirada de conjunto de la Argentina. Porque cuando no le dan aumento a los jubilados, se perjudica un jubilado desde Tierra del Fuego hasta La Quiaca. Cuando no están los fondos en el presupuesto para la emergencia en discapacidad, eso complica a las personas con discapacidad, a la red prestacional y a las familias desde el sur de la Argentina hasta el norte de la Argentina. Cuando nosotros decimos, guarda con el financiamiento universitario y hay que poner una mirada, afecta a todas las universidades. No es que a una le va bien y a otra le va mal. Entonces, a mí me parece que tenemos que hacer un intento de seguir insistiendo para que tengamos una mirada de país. Los problemas que tiene la Argentina no los vamos a solucionar con miradas parciales o comarcales. Hay un proyecto de país que le está faltando a la Argentina. Y hay un modelo de país que implementa Milei que va en contra de todo este tipo de cosas. Entonces nosotros tenemos que tratar de regenerar un proyecto nacional que devuelva una expectativa distinta para las argentinas y los argentinos. Nos lo contás aquí, es parte del debate público. Me imagino que en privado hablás con diputados y diputadas que toman otras decisiones en función de esas gestiones en las provincias. ¿Por qué no es eficaz, digamos, esta interpelación política en esos casos? Bueno, en el mano a mano son mucho más condescendientes de lo que expresan en lo público y realmente... Tenés razón, pero ¿qué crees que haga? Una cosa de esa, parecida a eso. Y por eso nosotros tenemos la obligación de insistir, porque noto subordinación y no convencimiento. Entonces nosotros tenemos la obligación de hablar con cada diputado o diputada, pueda tener más cercanía o más distancia con nosotros, porque el ámbito parlamentario, y lo voy a decir hasta el cansancio, exige permanentemente ir a buscar a aquellos que hoy no están para poder construir la mayoría y poder ponerle límite a este gobierno y poder generar iniciativas distintas. ¿Y en quiénes ves algún ánimo de negociación? Porque lo que describís, por ejemplo, respecto a las provincias es grave, ¿no? Yo voy a tratar de hablar con todos para que los distintos temas que son más complicados para las argentinas y los argentinos lo podamos sacar del presupuesto y que inclusive podamos incorporar temas al debate. No va a depender exclusivamente de nosotros lo vamos a dejar muy bien planteado en nuestro dictamen, que emitiremos el martes de la semana que viene y que va a tener mucha correspondencia con lo que ya planteamos a principio de noviembre. Y yo voy a hablar con todos. Mira, hay un artículo que es el artículo 30 del proyecto que envió el Poder Ejecutivo, que es donde desarma el financiamiento educativo, donde desarma el Fondo para la Educación Técnica, donde desarma el Fondo para la Defensa, donde elimina el financiamiento para la ciencia y la tecnología, que nosotros vamos a hablar en ese caso y en otros casos con todos para tratar de modificarlo o eliminarlo. Mismo problema, distinto abordaje. ¿Crees que hay una mala lectura de todos aquellos que hoy, como en el inicio de la gestión, vuelven a ofrecerle gobernabilidad, vuelven a acercarse, aún con miradas distintas en la esencia de lo nacional? ¿Están leyendo mal la elección? Mira, yo trato de en eso ser... Y eventualmente se le va a dar vuelta a la base más temprano que tarde. Yo trato de ser lo más humilde posible en mi planteo respecto a eso y trato de ser respetuoso de la posición de otros. Creo que hay, sí te digo, creo que hay más luna de miel en ciertos dirigentes que en la gente, ¿no? Digo, hoy 2 años del gobierno Milei, no es que tenés gente en las esquinas celebrando el gobierno de Milei. Y agarrás no solamente los empleados públicos, no solamente las universidades, no solamente los jubilados, no solamente los trabajadores, sino que hablemos del sector productivo, hablemos de la industria, hablemos del comercio, hablemos de un vasto espectro de servicios económicos, donde le está yendo mal y donde está yendo peor que lo que estábamos claramente hace 2 años. Podrán haber tenido un acompañamiento popular en las elecciones, pero yo no modifico, en términos generales, puedo ser
modificar el análisis para con nosotros, para con nuestra fuerza política. Pero a mí el resultado de octubre no me modifica la caracterización que tenemos en lo económico, en lo social, en lo productivo, en lo institucional, de lo que significa el gobierno de Javier Lo Milei. hablamos bastante, Germán, en estos años, digamos, en la relación Palacio-Calle, Palacio-Congreso, digamos, el Congreso efectivamente fue un lugar donde, en la representación de las ideas que tenés vos y que tiene tu bloque, supo ser coherente, supo ser consistente. Habían arrancado con 99. 99 y terminamos en 98. De 28 años pasado, aún los 94 de ahora, si es que ese es el número. 93. 93 es un número muy consolidado, de una diversidad muy grande y en un esquema político que parece que el gobierno hubiera arrasado o en esa luna de miel de ciertas dirigencias. Pero y se sostiene ahí, digamos. ¿Qué le falta, crees vos, a la otra parte? En general es al revés, en general es la calle la que le pide al Palacio que tenga otro comportamiento. ¿Qué le falta a la calle para que se sienta más acompañado del Palacio en este caso? No, bueno, no. Así como te decía antes, soy respetuoso de los compañeros y compañeras que encabezan las acciones de movilización y de protesta en cada lugar y no voy a pontificar sobre ello. Sí aspiro a algo. Aspiro a que los niveles... Pero ¿no te gustaría que la CGT sea más contundente en sus posicionamientos, por ejemplo? Sí, pero yo hoy me quedo con la reunión de esta tarde en el Senado, ¿no? Me quedo con la reunión de la cúpula de la CGT, con todo nuestro bloque de senadores y donde participaron los diputados de mi bloque que integran la Comisión de Legislación del Trabajo y que tienen extracción sindical y están trabajando juntos en contra de la reforma laboral no ingresada y me quedo con eso. Después... ¿De qué sirve que yo diga, ay, esto me gustaría más, esto me gustaría menos? Yo lo que quiero es que construyamos una fuerza política capaz de, en la calle, en el Palacio, en la militancia territorial, en todos lados, pueda tener los mayores niveles de armonía posible y que empiece a transmitir no solamente una actitud de oposición, sino también una actitud de construcción de una alternativa política. Ese es nuestro principal desafío. Ya hemos demostrado capacidad de oposición y la seguiremos tratando de ejercer de la manera más coherente posible. En la segunda parte del año ya tuvimos otra actitud mucho más propositiva con una agenda que nos permitió construir mayorías importantes en el Congreso. No solamente la mitad más uno para aprobar leyes, sino más de 2/3 en emergencia en discapacidad, en financiamiento universitario y en defensa del sistema de salud pediátrica con el Garrahan. Bueno, me parece que esa actitud nosotros la tenemos que tener ahora sobre una agenda que en parte tendrá que ver con lo que plantea Javier Milei y en otros lugares tenemos que estar nosotros, aunque Milei no lo proponga. Yo te quiero decir un caso. Mira, aunque la Unión Industrial Argentina no defiende a la industria, nuestro bloque la tiene que defender. ¿No? Porque abajo, cuando vos vas a las regionales de Unión Industrial Argentina, defiende mucho más la industria que en muchas ocasiones uno de lo que ve en las cúpulas de la Me imagino que de lo la ve mucho en central. la provincia, en Santa ¿No? Fe. Pero no solamente en Santa Fe, en todas las provincias argentinas es un desastre lo de la situación industrial. Y nosotros lo tenemos que defender. Y no tengo que esperar que Rapalini defienda a la industria para que nosotros lo defendamos. Y está todo bien con Rapalini, no tengo ningún problema. Me lo he cruzado un par de veces nomás para saludarlo y alguna llamada telefónica. Pero digo, lo que nosotros necesitamos es mostrar esa actitud. ¿En esa llamada le preguntaste por qué no tiene otra actitud? Yo un día le dije, la mesa de enlace defiende al INTA y la UIA no defiende al INTI. ¿Y qué dijo? No, bueno, no sé si están así. Obviamente, después quiero respetar el diálogo privado. Pero yo no lo esperé para poner la defensa del INTI Entiendo el y punto. eliminar, ¿se acuerdan que derogamos y rechazamos el decreto delegado que desarmaba el INTA y el INTI? ¿No? Y bueno, no tenemos que esperar, tenemos que hacerlo nosotros, digamos, ¿no? Y también en eso, vieron las últimas noticias respecto a la convocatoria de investigadores en ciencia y tecnología, nosotros tenemos que defender a eso, mire, aunque muchos miren para el costado, y lo tenemos que defender. Y ese es nuestro lugar, porque el país que soñamos construir tiene que ver con estas cosas, tiene que ver con la industria, tiene que ver con la ciencia y la tecnología, tiene que ver con el agregado de valor, con la creación de trabajo de calidad. Y yo estoy dispuesto a dar todos los debates de acá para adelante, como lo está cada uno de nuestros compañeros y compañeras, y como están demostrando en las tareas que están haciendo de compilación de iniciativas que tengan que ver con la mejora de la legislación laboral, pero no yendo para atrás. Yo entiendo que hay un montón de trabajadores y trabajadoras que deben tener si se quiere, una percepción parecida a la que tenían aquellos trabajadores del año 44, 45, cuando el general Perón
por entonces coronel, iba y le hacía una propuesta de mejora de sus derechos. Entiendo que hay muchos argentinos y argentinas que trabajan todos los días, se desloman y que están en una situación de, che, ¿cuándo nos toca a nosotros? Bueno, 10 puntos. Hay que avanzar en ese sentido. Ahora, ¿qué es lo que le propone Milei? Bueno, vos no tenés derecho, nadie tiene derecho. Vos no tenés tal cosa, nadie los tiene. No, esa no es la Argentina que nosotros tenemos que construir. Nuestra Argentina, la que tenemos que aspirar, es otra. Y tenemos que volver a poner una palabra en el centro del debate político de nuestro espacio, que es la palabra planificación. No son solamente títulos. Nosotros necesitamos, despacito, ir armando una planificación que le ofrezca a los argentinos no solamente un plan de gobierno, sino un plan de gestión, porque el plan de gobierno es algo que vos lo ponés en tus compromisos electorales, pero que ya demostramos que a veces no somos lo suficientemente enfáticos cuando vamos y gobernamos. Nosotros tenemos que tener la capacidad de proponer un plan de gestión concreto, que podamos mirar a cada argentino y argentina y le podamos decir qué es lo que vamos a hacer y regenerar esa confianza que en algún lugar está dañada. ¿Eso está ocurriendo? Y eventualmente, ¿qué crees que Mirá, falta en un para que montón se de dé? lugares está ocurriendo, aunque cueste verlo. Yo te voy a contar una experiencia nuestra. Nosotros hace 20 días en el PJ de Rosario hicimos un hermoso trabajo, toda una mañana de laburo con casi 400 compañeros y compañeras de los distintos espacios, todo mezclado, sin identificaciones de cada una de las organizaciones ni de qué lugar de militancia venía. Ahí a sentarse y discutir. Totalmente, 3 palabras: evaluar, proyectar y organizar. Todas las autocríticas que se quieran, todas las propuestas que se quieran y acciones concretas de organización. Y a medida que íbamos poniendo en común todo eso, recurrimos también un poquito a la tecnología y la inteligencia artificial para ir logrando niveles de síntesis y que los mismos compañeros, a medida que iban hablando, podamos ir encontrándonos con las conclusiones que iba generando el propio debate. Se está generando debate en todos lados y tenemos que multiplicarlo. A cada compañero y compañera, en lugar de estar esperando, que promueva ámbitos para evaluar, para proyectar y para organizar. Y estoy seguro que... Necesita conducción eso, ¿no? Sí, bueno, probablemente. A mí me toca hacer en algunos lugares, tener en algunas tareas de mayor responsabilidad. En otras soy auxiliar de la conducción, diría el general, el general Perón en conducción política. Ahora, no alcanza con alguien que diga vamos a hacer esto. Si hay una fuerza política capaz de activar, capaz de escuchar, capaz de promover, capaz de impulsar, capaz de generar espacios, te aseguro que más temprano que tarde esa alternativa van a surgir. Tengo dos últimas, Germán, quizás mis compañeros también. ¿Qué posición va a tener el bloque respecto a la ley de glaciares? O la Mirá, modificación de la ley de es que glaciares. todavía es un tema todo eso, porque ¿qué posición vamos a tener sobre un tema que no conocemos? Me imagino que sabes por dónde viene, No, eventualmente. por la determinación del área periglaciar y la responsabilidad si está en el Estado nacional o el Estado provincial. Yo reivindico la ley de glaciares ¿quién que decide? supimos. La discusión es si las provincias pueden decidir hasta dónde llega el glaciar. Y vas a que hay que tener, proteger. y vas a tener un debate constitucional muy fuerte alrededor de todo eso. Porque es cierto que la Constitución del 94 le da una claridad a las provincias respecto a los recursos naturales, pero también le da al Estado Nacional la posibilidad de establecer justamente a través de la ley del Congreso presupuestos mínimos para todo eso. Y es un debate que hay que dar. Y hay que dar, y te digo la verdad, yo no soy antiminería, en lo más mínimo, pero nosotros necesitamos tener una minería que tenga compromiso ambiental y compromiso con la sociedad. Y estas cosas nosotros las hablamos en la propia Comisión de Minería de la Cámara de Lo Diputados. que pasa es que se abre un debate en el momento en que el gobierno de Estados Unidos dice, sin amagues, vamos por las tierras raras, vamos por los minerales en la competencia geopolítica con China. Y bueno, pero eso, nuestro bloque en el Senado, nuestro bloque en diputados, tiene que tratar de también de esas cosas que sean parte del ¿Viste debate. lo que pasó en Mendoza? Bueno, pero si nosotros solamente miramos los debates desde el enfoque que le quiere dar el oficialismo, es una cosa. Nosotros tenemos que tener la capacidad de que al enfoque que le pone el oficialismo nosotros le agreguemos complejidad en el debate y que podamos tener debates que nos permitan tener una resultante claramente mejor. La última. No sé si incómodo o no, pero me interesa mucho saber qué pensás. 50% de esta mesa en este momento es hincha de Rosario Central. Es así, no pasa muy seguido en la Ciudad de Buenos Aires, pero ocurre en este momento. Pero hay que trabajar para que sea la realidad concreta, efectiva. Sí, concreto. ¿Qué opinión tenés sobre el título que le dio Chiquitapia a Rosario ¿Qué Central? necesidad tenés de...? Toda. ¿Por qué? ¿Por qué por- tengo que hablar de algo en lo cual no es mi expertise? Y soy un disciplinado en términos comunicacionales. Yo todo lo que habla bien a Central me pone muy contento. Pero vos sabés que es un trampolín para que hoy
la prensa hegemónica tenga 4 tapas por día sobre Chiquitapia, sobre el financiamiento. Que el problema de ¿Cómo Rosario es Central, político? Se convirtió en un tema político. ¿Vos te pensás que el problema de Rosario Central y el Chiquitapia es el fundamento de esta avanzada que están teniendo? No, a ver, ¿cuál es? No, es mucho más profundo. Ya lo tenían en la mira hace tiempo y yo creo que en algún lugar se lo bancaron por los éxitos que la gestión de la AFA generó en materia de lo que significó la selección mayor, ¿no? Con la Copa América y con el Mundial de Fútbol. Es decir, lo que decís es que no nos distraigan las cosas que eventualmente pueden gustarnos un poco más o un poco menos. En lo deportivo, vos decís, hay una trama por detrás que no hay que dejar de Pero ver. claro, y aparte hay cosas que en algún lugar le molesta esto, ¿no? De que alguien que viene del mundo del trabajo y que esté conduciendo la AFA en un momento donde el fútbol argentino está siendo reivindicado a nivel mundial, con excelentes planteles y con una cantera permanente de jugadores, me parece que esa molestia existe, ¿no? Muchos deben verlo al Chiqui, mira que no me lo he cruzado en mi vida, nunca le pedí una reunión, nunca me encontré, nunca hablé con Tobillino. Te lo digo para que sepamos de que no hay una cuestión política alrededor del tema, pero te aseguro que muchos lo deben ver a Chiqui y dicen, mirá, ¿cómo puede ser que casi quería decir, mirá, que parece peronista, digamos, ¿no? Y eso, aún si tuvieras críticas respecto de decisiones o de cosas que no te parezcan que eventualmente pinta bien. ¿En qué? Bueno, lo putearon en todos los... Se cerró una grieta respecto a algunas decisiones. Olvídate de lo de Central. Bueno, fue una manera. Eso que lo discutan los que tienen decisión sobre los aspectos de fútbol. Vuelvo a Que insistir. trascendió lo deportivo, por eso lo digo. No, trascendió lo deportivo porque lo tenían en la mira Chiqui, che. Esto es lo que estoy diciendo. Fue el elemento que tomaron para llevar adelante una acción pública y sobre algo que ya tenían decidido de antes. ¿Le molesta a Tapia? ¿Le molesta Tapia? Germán, gracias por haber venido. La próxima me voy al programa de Flavio, de Azaro. De Azaro. Vení también. Nunca hablo de fútbol, digamos, ¿no? Pero bueno. No, pero es que no hablamos de Con fútbol, vos, Paul, porque- dijiste, con hablamos vos- de política. Con vos porque sos canalla, si no. Igual nos tenemos que preparar bien, para la Copa. Hay que demostrar. Hay que prepararse bien, hay que trabajar mucho y ojalá que también haya un proceso electoral en Newell's, ojalá que Sí. ayude al Que está en un club, momento muy bravo. que está en un momento bravo y bueno, y después toda la fuerza para Central Córdoba, que también tiene un proceso electoral y ojalá que Argentino de Rosario, un club que quiero mucho también y que tengo ahí amigos que... ¿Qué polenta y qué rol tienen los clubes en Rosario? Rosario es impresionante. Rosario es impresionante y lo que no nos enteramos, Pablo, la movida de fútbol femenino que tiene Rosario es impresionante. El futsal absolutamente consolidado ya en todo eso. Las escuelitas de fútbol autogestionadas por papás de chicos que han nacido muchos de ellos durante la pandemia y que llevan adelante una tarea fenomenal. Rosario es una cuna del deporte permanente. Ahora, la semana que viene entramos en un proceso que espero que nos vaya bien, de ver si podemos armar una Secretaría de Deporte del Partido Justicialista. Todos Mirá qué estamos en eso con un grupo de compañeros y compañeras. Ojalá que todos tengan ganas de ayudar y que en lugar de pelearnos por los nombres, peleemos por un plan de trabajo. Germán, gracias en serio por haber venido. No, gracias Como a siempre. ustedes.